vamos a ver el efecto que tiene la presión de la aurícula derecha en el retorno venoso. Entonces, ya en el video anterior vimos el retorno venoso. El retorno venoso va a ser la sangre que está en las venas cavas y que de las venas cavas va a pasar a la aurícula derecha. Entonces tenemos, aquí está el corazón, aquí está el corazón, aquí está aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aquí están las venas cavas, vena cava superior, vena cava inferior. Retorno venoso es la sangre que está en las venas cavas que va a pasar o que va a drenar a la aurícula derecha. Y en el video anterior vimos que el retorno venoso está dado por la driving pressure o digamos la presión impulsora. Que dijimos la presión transmural o perdón, la presión impulsora o el driving pressure es igual a la presión venosa central menos la presión de la aurícula derecha. Eso fue lo que vimos en el video anterior. Y dijimos, mientras mayor sea la presión impulsora, esto es más fácil que la sangre pase de las venas cavas hacia la aurícula derecha. O sea, dicho de otra manera, mientras más grande es la presión impulsora, más retorno venoso vamos a tener. Entonces, si tenemos más gradiente de presión, o sea, más diferencia entre la presión venosa central y la presión de la aurícula derecha, entonces, si esta presión, la presión de las venas cavas, o sea, la presión venosa central es muy grande comparada con la presión de la aurícula derecha, este valor va a ser muy positivo, va a ser muy grande, la presión impulsora. Y es más fácil que la sangre pase de aquí a la aurícula derecha. Recordemos, todo va de donde hay más a donde hay menos. Entonces, mientras más gradiente de presión tengamos, o sea, mientras más presión impulsora tengamos, o sea, mientras más grande sea la diferencia de la presión en las venas cavas y la aurícula derecha, más fácil es que la sangre pase a la aurícula derecha y entonces más retorno venoso tenemos. Entonces, esta fue la fórmula con la que vamos a trabajar. Entonces, ahora vamos a ver cómo va a cambiar el retorno venoso cuando cambia la presión de la aurícula derecha. Entonces, vamos a poner una tabla que es, aquí ponemos cómo va a estar la presión de la aurícula derecha y aquí ponemos cómo va a estar la presión impulsora y aquí vamos a poner cómo va a estar el retorno venoso. Entonces dijimos la presión impulsora es igual a la central venous pressure, la presión venosa central, menos la presión de la aurícula derecha. Entonces, primero vamos a verlo de la forma intuitiva y luego vamos a ver ya las excepciones. Si tenemos un aumento de la presión de la aurícula derecha, entonces, ¿qué va a pasar con la presión impulsora? Si tenemos un aumento de la presión de la aurícula derecha, como este número aumentó y a este número hay que quitarle un valor que ahora es más grande, si le tenemos que quitar un valor más grande, o sea, si este valor es más grande, entonces la presión impulsora va a ser menor. Si tenemos una disminución de la presión de la aurícula derecha, entonces la presión impulsora va a ser más grande. Esto es, si este número es chiquito, si la presión de la aurícula derecha es chiquita, a este número le vamos a tener que quitar un número chiquito. Y entonces la presión impulsora va a ser un número grande. Entonces, intuitivo es así. Si aumenta la presión de la aurícula derecha, disminuye la presión impulsora. Si disminuye la presión de la aurícula derecha, aumenta la presión impulsora. Entonces decimos, la presión de la aurícula derecha es inversamente proporcional a la presión impulsora. Hasta cierto punto, porque vamos a ver que hay una excepción en donde esto va a cambiar. Entonces vamos a poner ejemplos y luego ya finalmente lo dividimos en las grandes categorías. Digamos que la presión venosa central, digamos que son 7 milímetros de mercurio. Y digamos que la presión de la aurícula es
6 milímetros de mercurio. 6 milímetros de mercurio. Entonces, presión de la aurícula, 7 milímetros de mercurio. Ay, perdón, presión de la aurícula, 6 milímetros de mercurio. Y le quitamos esto se lo quitamos a la presión venosa. Entonces, ¿cuánto es la presión impulsora? 7 menos 6, 1. Entonces, de retorno venoso vamos a tener una cantidad de X. Siguiente, presión en la aurícula derecha, digamos 5. Entonces, 7 menos 5, o sea, presión venosa central 7, menos presión de la aurícula que es 5, nos da una presión impulsora de 2. Retorno venoso, como aumentó la presión impulsora, va a ser mayor a X. Bueno, le voy a poner una flechita, va a ser mayor a X. Presión en la aurícula derecha, digamos, de 2. Entonces, 7 menos 2, 3. Perdón, 5. Entonces, el retorno venoso va a estar mucho más aumentado. Ahora, ¿qué pasa si la presión de la aurícula derecha, digamos, es negativo? O bueno, vamos a poner primero 0. Entonces, 7 menos 0, 7. 7. Y dijimos, esta es la presión media de llenado sistémico, que ya en videos anteriores vimos que cuando se alcanza la presión media de llenado sistémico es cuando la sangre ya no se está moviendo, es cuando la sangre ya está redistribuida y ya no se está moviendo. Entonces aquí ya no tenemos retorno venoso, digamos el retorno venoso se detiene. O sea, ya la sangre está detenida. Y ahora digamos un valor negativo. Entonces menos 1. Entonces 7 menos 1. 7 menos 1. Este es 7 más 1. 7 más 1. 8. Entonces la driving pressure sería 8. Y el retorno venoso, lo intuitivo sería que siguiera aumentando, pero ya dijimos aquí, ya el retorno venoso ya no aumenta. Y aquí aparte lo que vamos a tener es, va a venir un colapso de la aurícula derecha. Esto es porque la presión transmural, como ya lo vimos en videos anteriores, es la presión de adentro de la esfera menos la presión de afuera de la esfera. En este caso la esfera va a ser la aurícula derecha. Entonces, la presión transmural, la presión de aquí, va a ser la presión que tengamos adentro menos la presión que tengamos afuera. Y si este valor, si esta es la presión de adentro menos la presión de afuera, es un valor positivo, esto quiere decir que la esfera se va a expandir. Si es un valor negativo, esto quiere decir que la esfera se va a colapsar. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Estamos haciendo esto que estamos viendo, que es la presión transmural, va a ser la presión de adentro de la aurícula derecha, que dijimos que es menos 1. Menos la presión de afuera. Entonces, sea cual sea la presión de afuera, va a ser un número positivo. Entonces vamos a poner un valor z. Entonces, menos 1 menos sea lo que sea, puede ser 5, 6, 1000, lo que sea. Un valor negativo menos un valor positivo va a ser un valor negativo. Entonces, esto quiere decir que la aurícula se va a colapsar. Y si la aurícula se colapsa, aquí está el corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aquí están las venas cavas. Si la aurícula derecha se colapsa, ya la sangre no va a pasar de las venas cavas a la aurícula derecha, porque tenemos colapso de la aurícula derecha. Entonces aquí, driving pressure, no tenemos driving pressure, o sea, no estamos pudiendo pasar la sangre de las venas cavas a la aurícula derecha porque la aurícula derecha está colapsada. Entonces ponemos, ya lo voy a borrar y lo vamos a separar ponemos cuando la presión va desde un valor mayor a 0 hasta 0, digamos desde un valor positivo hasta 0, la driving pressure va aumentando. Por tanto, el retorno venoso va aumentando. Cuando llegamos a 0, ya no tenemos driving pressure y no tenemos retorno venoso. Cuando tenemos un valor menor a 0, o digamos de 0 a un valor menos de 0,
ya vamos a tener colapso de la aurícula derecha. Si tenemos colapso de la aurícula derecha, ya no tenemos retorno venoso. Entonces ya en el siguiente video vamos a ver cómo graficamos esto. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.